Y esto lo decía ya Papa Francisco en la carta apostólica que escribió al concluir el Jubileo Extraordinario de la Misericordia en el año 2016. Misericordia et Misera. La celebración de hoy es uno de los puntos culminantes de este encuentro de los misioneros de la misericordia. Previamente, en una de las salas del Vaticano, en la sala Regia del Palacio Apostólico, pues se han reunido con el Papa y un momento muy también necesario e interesante para todos ellos. Y ahora la concelebración con el Papa Francisco. Los actos no terminan con esta celebración. Todavía tienen programa para mañana miércoles en la Pontificia Universidad Lateranense. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La pace sia con voi. Que la paz esté con vosotros, Fratelli, hermanos, per celebrare degnamente i santi. para celebrar dignamente los santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confesso a Dio Onnipotente A nuestros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia Dios misericordia poderoso, di noi, tenga misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone peccati nuestros pecados e ci conduca y nos lleve a la vida eterna. Amen. Preghiamo. Oremos. Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di Concede a proclamare tu la pueblo, potenza Dios del Signore misericordioso, risorto, de proclamar la perché in lui il potencia de sacramento Jesús universale di resucitado, salvezza para que poseamos en manifesti al plenitud mondo la los donos pienezza della visibles vita que hemos nuova. recibido como prenda Per de los nostro Signore futuros. Jesucristo, Por tuo nuestro Figlio Señor che Dio, Jesucristo, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. amén. Y entramos de lleno en la liturgia de la palabra. A reading from the Acts of the Apostles. The whole group of believers was united, heart and soul. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación,
He owned que a era piece of land, levita and y he natural sold de it Chipre, and brought the money tenía un and campo presented it y lo to the vendió, apostles. llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Verbum Domini. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore regna, si riveste di maestà. El Señor reina vestido de majestad. Si cinge di forza. El Señor vestido y ceñido de poder. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti, la santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El diácono se ha acercado hasta el Santo Padre para pedirle la bendición antes de proclamar el Santo Evangelio. Mientras se canta, tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Il Signore sia con voi. Que el Señor esté con vosotros. Dal Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio según San Juan. In quel tempo Gesù disse En a aquel Nicodemo, tiempo dijo Jesús a Nicodemo: non meravigliate tenéis se que ti ho nacer detto, de nuevo. dovete nascere dall'alto. Il El viento sopla donde quiere e ne y senti oyes la su voce, ruido, ma non sai pero no da sabes de dónde viene né da ni a dove dónde va. Così è chiunque è Así nato es todo dallo el que ha Spirito. nacido del Espíritu. Gli replicò Nicodemo, Nicodemo le preguntó: come può accadere ¿cómo puede questo? suceder eso? Gli rispose Le Gesù, contestó Jesús: tu sei tú eres el maestro en Israel e non y no lo conosci queste entiendes. cose? En verdad te io digo, ti dico, noi parliamo hablamos di ciò de lo che que sappiamo sabemos e y damos testimoniamo testimonio ciò che de lo abbiamo que hemos veduto, visto, ma voi non pero no accogliete la recibís nostra nuestro testimonianza. testimonio. Se vi ho Si os parlato hablo de las cose cosas della terra terrenas e non y no me credete, creéis, come crederete ¿cómo creeréis se vi parlerò si di os cose hablo del de las cielo? cosas celestiales? Nessuno Nadie è mai ha salito subido al cielo se non colui sino che è el disceso que dal bajó del cielo, cielo, il figlio el Hijo dell'uomo. del Hombre. È come Mosè Lo innalzò mismo que il Moisés serpente nel elevó la deserto, serpiente en el desierto, così bisogna así tiene che que sia ser innalzato il elevado figlio el Hijo del dell'uomo, Hombre, perché chiunque para que crede todo in el que lui cree en Él abbia la vita tenga eterna. vida eterna.
Parola del Signore. Palabra de Dios. Abbiamo ascoltato nel libro degli Atti. Hemos escuchado en el libro de los Hechos, con gran fuerza los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Todo parte de la resurrección de Jesús. De ella deriva el testimonio de los apóstoles y a través de este se generan la fe y la vida nueva de los miembros de la comunidad, con su estilo evangélico. Las lecturas de la misa de hoy hacen surgir bien estos dos aspectos inseparables: el renacimiento personal y la vida de la comunidad. Y entonces, dirigiéndome a vosotros, queridos hermanos, pienso en vuestro ministerio que desarrolláis a partir del Jubileo de la Misericordia. Un ministerio que se mueve entre estas dos direcciones, al servicio de las personas, para que renazcan desde lo alto, y al servicio de la comunidad, para que vivan con alegría y coherencia el mandamiento del amor. La palabra de Dios ofrece hoy en este sentido dos indicaciones que quisiera tomarlas para vosotros, pensando justamente en vuestra misión. El Evangelio recuerda que quien está llamado a dar testimonio de la resurrección de Cristo debe él mismo, en primera persona, nacer desde lo alto. De otra manera se termina por convertirse como Nicodemo, que aún siendo maestro en Israel, no comprendía las palabras de Jesús cuando decía que para ver el reino de Dios es necesario nacer desde lo alto, nacer del agua y el Espíritu. Nicodemo no comprendía la lógica de Dios, que es la lógica de la gracia, de la misericordia. Por lo cual, quien se hace pequeño es grande. Quien se hace el último es el primero. Quien se reconoce enfermo es curado. Esto significa dejar realmente el primado al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo en nuestra vida. Atención, no se trata de convertirse en curas invasores, casi que fueran depositarios de algún carisma extraordinario. No. Curas normales, sencillos, mansos, equilibrados, pero capaces de dejarse constantemente regenerar por el Espíritu, dóciles a su fuerza, libres interiormente, ante todo de sí mismos, para que movidos por el viento del Espíritu que sopla donde quiere. La segunda indicación se refiere al servicio a la comunidad. Ser sacerdotes capaces de elevar en el desierto del mundo el signo de la salvación, es decir, la cruz de Cristo, como fuente de conversión y de renovación para toda la comunidad y por el mundo mismo. En particular quisiera subrayar que el Señor muerto y resucitado es la fuerza que crea la comunidad en la Iglesia y a través de la Iglesia en toda la humanidad. Lo dijo Jesús antes de la pasión.
Yo cuando seré levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esta fuerza de comunión se ha manifestado desde el comienzo en la comunidad de Jerusalén, donde, como atestigo el libro de los Hechos de los Apóstoles, la multitud de aquellos que eran creyentes tenía un corazón solo y un alma sola. Era una comunión que se hacía poniendo en común los bienes concretos, por lo cual todo entre ellos era común y ninguno entre ellos tenía necesidad. Pero este estilo de vida de la comunidad era también contagioso hacia afuera. La presencia viva del Señor resucitado produce una fuerza de atracción que a través del testimonio de la Iglesia y a través de las diferentes formas de anuncio de la buena noticia tiende a alcanzar a todos, sin excluir a nadie. Vosotros, queridos hermanos, poneros al servicio de este dinamismo, también vuestro específico ministerio de misioneros de la misericordia. En efecto, ya sea la Iglesia, ya sea el mundo de hoy, tienen particular necesidad de la misericordia, porque la unidad querida por Dios en Cristo prevalezca sobre la acción negativa del maligno, que aprovecha de tantos medios actuales que en sí son buenos, pero que mal usados, en vez de unir, dividen. Nosotros estamos convencidos que la unidad es superior al conflicto, pero sabemos también que sin la misericordia, este principio no tiene la fuerza de actuarse concretamente en la vida y en la historia. Queridos hermanos, partid de este encuentro con la alegría de haber sido confirmados en el ministerio de la misericordia. Confirmados ante todo en la grata confianza de ser vosotros los primeros en ser llamados a renacer siempre de nuevo desde lo alto del amor de Dios. Y al mismo tiempo confirmados en la misión de ofrecer a todos el signo de Jesús elevado de la tierra para que la comunidad sea signo e instrumento de unidad en medio al mundo. Una homilía corta, sencilla, dirigida a los misioneros de la misericordia, tomando de una de las cartas de los Hechos de los Apóstoles, en las que el Papa pues considera dos aspectos inseparables: el renacimiento personal y el de la vida de la comunidad. Les habla que sean ellos los primeros en dejarse pues confirmar en el ministerio de la misericordia y ser los primeros a ser llamados a renacer desde lo alto, desde el Espíritu Santo, por el amor de Dios, y al mismo tiempo confirmados en la misión de ofrecer a todos el signo de Jesús elevado sobre la cruz, para que la comunidad así de esta manera sea signo e instrumento de unidad en medio del mundo. Ser misionero de la misericordia es una responsabilidad que les es confiada a cada uno de estos sacerdotes, porque se les pide ser en primera persona testimonio de la cercanía de Dios y de su modo de amar.
Los misioneros han sido seleccionados en el mundo entero y tienen como misión perdonar algunos pecados reservados a la sede apostólica. Y estos son la profanación de las especies de la Eucaristía, el uso de la fuerza física contra el romano pontífice, la absolución de un cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento y la violación del secreto de confesión. El Papa ha dicho muchas veces que estos misioneros están elegidos para una misión, están llamados para expresar la maternidad de la Iglesia. La Iglesia es madre porque genera siempre estos nuevos hijos en la fe, como acaba de decir el Papa. Los genera desde lo alto. La Iglesia es madre también porque ofrece el perdón de Dios, regenerando una vida nueva fruto de la conversión. Francisco les pidió a los sacerdotes que entrando en el confesionario se acuerden de que es Cristo quien acoge, es Cristo quien escucha, es Cristo quien perdona, es Cristo quien dona la paz. Pregate, fratelli, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradado a Dios Padre omnipotente. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dio, que en questi santi misteri Oh Dios, que en estos santos misterios cumples la obra de nuestra redención, a que esta celebración pascual sea para nosotros fuente de perenne alegría, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este día, en este tiempo que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque a través de Él renacen a la vida nueva los hijos de la luz, que se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque es la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, en esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y todos los coros de los ángeles y santos cantan el himno de tu gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Venit in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni Santo santità, eres en verdad. santifica questi doni Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, perché diventino per noi para que se conviertan en nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, En la noche que iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso Acabada la modo, cena, del mismo prese modo tomó el cálice cáliz, e rese grazie. dando gracias, Lo diede ai suoi discepoli, bendijo y disse, lo pasó a sus discípulos diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. El Señor nos ha dado su Espíritu Con la fiducia con e la la confianza libertà dei figli, en la libertad diciamo insieme. de los hijos, digamos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
scambiatevi un segno di pace. Invita a intercambiar un signo fraternal de paz. Pues es la paz que deseamos nosotros, nuestros telespectadores, aquí desde 13. Sabemos que hay muchas personas que nos siguen, que siguen estas celebraciones porque no pueden acudir más a una iglesia porque están enfermos o porque están en el hospital. Y a estas personas les deseamos pues especialmente este saludo de paz que nace del corazón de Cristo resucitado. Beati gli invitati alla cena del Signore. Mira, todos los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé, no participar en tu mesa, pero di solamente una palabra y yo seré salvo. Hoy en la homilía el Papa Francisco, tomando parte del texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que decía: con gran fuerza los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, pues con esta frase se inspiró para dedicarles un mensaje a estos misioneros de la misericordia, que decimos que en más de 550 llegaron aquí a Roma después de un año de actividad pastoral para encontrarse con el Papa Francisco. Y el Papa les dice así que todo parte de la resurrección de Jesús, que de ella deriva el testimonio de los apóstoles y que a través de este testimonio serán generados en la fe y la vida nueva los miembros de la comunidad. Y le he dado mucha importancia pues a dos cosas: al renacimiento personal y a la vida de la comunidad. Y les decía que el Papa, que él pensaba que el ministerio que desarrollan a partir del Jubileo de la Misericordia, que es cuando el Papa mismo, el día del miércoles de ceniza, hizo el envío de estos misioneros, pues les dice: el vuestro es un ministerio que se mueve en estas dos direcciones, en la del renacimiento personal y la vida comunidad. Es decir, al servicio de las personas, porque renacen desde lo alto, y al servicio de la comunidad para que vivan con alegría y coherencia el mandamiento del amor. Y después, tomando el Evangelio, el Papa les ha dicho que
quien está llamado a dar testimonio de Cristo resucitado debe él mismo, en primera persona, nacer desde lo alto. Y esto es algo que les ha recomendado. Que primero tienen que ser ellos los que renazcan desde el cielo, digamos, desde Dios. Para no repetir, decía el Papa, la experiencia de Nicodemo, que no entendía las palabras de Jesús. Y les decía que sean sacerdotes sencillos, normales, equilibrados, mansos, pero capaces de dejarse regenerar por el Espíritu, dóciles a su fuerza, libres interiormente y movidos por el viento del Espíritu que nunca se sabe dónde sopla. Están en el fondo, pues, atentos al Espíritu Santo. Esta es una de las cosas que les encargaba. Y la segunda era respecto a la comunidad. Y decía que tenían que ser sacerdotes capaces de tener el valor, el coraje de elevar la cruz, el signo de salvación, en medio del desierto del mundo de hoy. Es decir, elevar la cruz de Cristo como fuente de conversión y de renovación para toda la comunidad, pero también para el mundo entero. Luego ha retomado nuevamente el libro de los Hechos de los Apóstoles y hablaba de la fuerza de comunión que se manifiesta desde el comienzo en estas primeras comunidades de Jerusalén. Dice, donde la multitud de los creyentes eran un corazón solo y un alma sola. Era una comunión, porque todos ponían en común sus bienes, es decir, todo era común entre ellos y nadie tenía necesidad de nada. Y decía el Papa que este estilo de vida era contagioso hacia afuera. La presencia viva de Cristo resucitado produce como una fuerza de atracción que a través del testimonio de la Iglesia, a través de las distintas formas del anuncio de la buena noticia, tiende a alcanzar a todos. Y esto, justamente por la fuerza que tiene, no excluye a nadie. Y les decía, vosotros, queridos hermanos, a estos misioneros que les estamos viendo la cara a cada uno, entre ellos también hay varios españoles, creo que 12. A ellos les dijo, poned al servicio de este dinamismo también vuestro específico ministerio de misioneros de la misericordia. Ya sea la Iglesia que el mundo de hoy tienen necesidad de la misericordia, porque la unidad querida por Dios en Cristo prevalezca sobre la acción negativa del maligno que aprovecha de muchos medios, aun cuando parecen buenos o que son buenos en sí, pero los usan mal y esto sirve para dividir en vez que unir. Nosotros sabemos, decía el Papa, que la unidad es superior al conflicto, pero sabemos que sin misericordia este principio no tiene la fuerza de actuarse en lo concreto de la vida de cada día y en la historia. Estos misioneros han llegado aquí a Roma para ser confirmados en su misión por Francisco. Y él les decía al final, queridos hermanos, partid de este encuentro con la alegría de haber sido confirmados en el ministerio de la misericordia. Confirmados ante todo por la grata confianza de ser vosotros los primeros llamados a renacer desde lo alto, del amor de Dios. Y al mismo tiempo confirmados en la misión de ofrecer a todos el signo de Jesús elevado sobre la cruz, para que la comunidad sea signo e instrumento de unidad en medio del mundo. Es una misión que tienen encargada estos misioneros de la misericordia, pero que creo que también cada cristiano debe repetir esta misión que el Papa confía hoy, el renacer desde lo alto y al mismo tiempo
ofrecer a todos el signo de Jesús elevado sobre la cruz para que la comunidad sea signo e instrumento de unidad en el mundo entero. Ya durante el Jubileo de la Misericordia, el Papa ha hablado del tema, ha sembrado en la humanidad una semilla de la cultura de la misericordia. El tiempo de gracia que ha supuesto el año del Jubileo ha recordado la infinita misericordia de Dios, que abraza la miseria del hombre para convertirlo en testigo de lo que ha experimentado. Ahora la cultura de la misericordia se instaura con el testimonio de quienes con un corazón arrepentido se han reconciliado con Dios. Debemos ser artesanos de la misericordia para vivir en cada obra de la misericordia una oportunidad para incluir a muchos en esta cultura. Y ha dicho mucho al propósito el Papa en la Carta Apostólica Misericordia Mísera, de hacer crecer esta cultura de la misericordia basada en el redescubrimiento del encuentro con los demás. Una cultura en la que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando ve el sufrimiento de los hermanos. Y para no quedarnos en una teoría de la misericordia, el Papa decía que esta cultura se plasme con la oración asidua, con la dócil apertura a la acción del Espíritu Santo, la familiaridad con la vida de los santos y la cercanía concreta a los pobres. Hagamos cultura de la misericordia porque el mundo necesita ser contagiado de paz, reconciliación y perdón. Preghiamo. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. La messa è finita, andate in Con pace. esta bendición del Santo Padre finaliza esta misa íntima, esta misa pues recogida que ha tenido el Papa con los misioneros de la misericordia. Un momento deseado por ellos, pero también por el Papa Francisco. Una celebración que nos ha parecido corta en comparación a las celebraciones del Vaticano, pero una misa recogida y muy sentida. Y el Papa y los presentes que rezan el Regina Coeli, que rezan, que cantan. Y el aleluya que hemos escuchado en toda la celebración, que nos pone en el alma la certeza y la realidad de Cristo resucitado. Pues nosotros pues os dejaremos, ellos continuarán sus encuentros hasta mañana por la mañana, al mediodía concluye este encuentro de los misioneros de la misericordia. Mañana lo concluyen
en la Basílica de San Juan de Letrán, con la misa presidida por Monseñor Rino Fisichella, que es el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, creado justamente durante el Jubileo de la Misericordia. Os agradecemos en habernos acompañado y nos vemos mañana para la audiencia general del miércoles. Buenos días.